Hoy es día viernes, día de la oración, y saludos en el nombre de Jesús a todos ustedes. Hoy vamos a empezar nuestra enseñanza con una pequeña oración, dando gracias al Señor por su palabra, porque cuando oro me comunico con Él. Cuando oro hablo con Dios, no hablo con hombres, hablo a Dios. Y le quiero dar gracias en el nombre de Jesús a nuestro Padre, porque nos permite reunirnos hoy con esta fase 3 que podrían haber más aquí en la iglesia, orando, y que a poco vamos entrando a un tiempo en que la iglesia va a tomar todo lo que tiene para ella el Señor, porque sabemos que estamos entrando a un tiempo de gloria, Señor, como nunca. En el nombre de Jesús. Y aunque no lo veamos, Señor, en lo natural, nosotros no vivimos de lo natural, somos personas que somos del Espíritu. Y nuestro Espíritu nos está mostrando que las cosas vienen para nosotros grandes y buenas, Señor, en el nombre de Jesús. Dijo aquí en el capítulo 18, el versículo 1, el Señor así. Estamos aquí con los hermanos, voy a pedir que Christoph lea el versículo 1, por favor, Amén. Del capítulo 18 de Lucas. Y le pido a los que están en su casa que vayan y lo vean también, porque este estudio te va a ayudar mucho para orar en este tiempo. Y lo más importante, como vamos a ver, es entender por qué orar. Y aquí Christoph va a leer el versículo 1 Amén. del capítulo 18. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar cuando, siempre. Y cómo, dice el Señor, sin desmayar. Y en la Biblia amplificada dice así, que Jesús les dijo a ellos una parábola para que ellos pudieran siempre orar y no acobardarse, no desanimarse y darse por vencido. Si tú te has dado por vencido en alguna cosa, como vimos la semana pasada, yo traduje aquí por una parte, hoy, como es muy parecido, yo hice con él y yo tengo algo en mi corazón que puso Dios orando esta mañana que quiero compartir con ustedes. ¿Por qué es importante? Vamos a ver hoy día el título de nuestra enseñanza hoy es ¿por qué orar? ¿Por qué orar? Aquí Jesús dice que oremos ¿por qué? Para no desmayar. ¿Por qué dirá eso Jesús? Porque el desmayar o desanimarse, el preocuparse, el acobardarse, te quita a ti de la posición que tienes tú aquí en la tierra sobre lo que está causando que te desanimes, que te acobardes, que te intimides. Ese algo se llama temor y es una de las cosas que está usando Satanás hoy. El temor es un enemigo tuyo. El temor nunca ha sido de Dios. El temor tiene una intención, acobardarte, pararte. El temor es lo contrario a la fe. Satanás hace siempre todo lo contrario de Dios, se opone a Dios. Y la cosa que usa Satanás, que es una fuerza espiritual, porque el temor es una fuerza espiritual, negativa. ¿Qué es lo que causa? Que tú te vayas en contra de lo que tiene Dios para tu vida. En vez de ir hacia adelante, lo que tiene Dios para ti no está atrás. No es lo que dijeron ayer, no es lo que dijeron por acá, por el lado, no es lo que dijo este otro de acá, no es lo que escuchaste en las noticias. No es lo que ha dicho Dios, esas son las cosas que está hablando el hombre sin Dios, con la palabra vana,
con palabras que no tienen el poder para cambiar situaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este momento? El Señor quiere animarnos, porque la razón por la que estás en la tierra no es para que llenes un espacio. Tú no estás aquí para usar la atmósfera y respirar, nada más. La necesitas, porque sin atmósfera para respirar tú no podrías vivir. Pero tu vida tiene un plan, un propósito. Y ese propósito es que otros conozcan lo que tienes tú. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa vida que tienes tú, esa clase de vida que tienes tú es vida. La otra no es vida, la otra es muerte. Aquí estamos hablando de vida espiritual. Todos se ven vivos por fuera, pero por dentro la persona que tiene vida es la persona que nació de nuevo, la persona que ha hecho a Jesucristo, primero que nada, lo ha recibido como su Salvador, pero lo ha hecho el Señor de su vida. Y ese Señor está a cargo porque tú le entregas tu vida de hablarte y de ayudarte cuando tú se lo permites. Por eso oramos. Qué importante es entender que Dios no hará nada en la tierra si el hombre no se lo pide, si el hombre no tiene comunión con Él. Y te tiene en la tierra para pedir, pero de una sola manera, conociendo lo que Él dice en su pacto. Si yo no lo conozco y yo pido cosas que son contrarias, no puedo tener respuesta, porque la voluntad de Dios es lo que nos dejó escrito en su palabra y es clara su voluntad para nosotros. Todo lo que quiere Dios no lo deja que tú lo averigües, todos tenemos conciencia, la gente puede saber lo que es bueno y malo, pero poder tener lo que quiere Dios en la tierra, la única manera de hacerlo es teniendo comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona con la cual tienes que tener comunión. Entonces la comunión, ¿por qué orar? Primero que nada, vamos a ver con las Escrituras y luego vamos a decir por qué estamos orando. Entonces, la primera razón por qué orar es porque Dios dice en su palabra, con esta parábola que da Jesús, que es necesario orar siempre. ¿Por qué dijo Jesús siempre? Y tenemos otra escritura que vimos la otra vez en el libro de Tesalonicenses que dice orar sin cesar, orar continuamente. ¿Por qué será eso? Vimos la semana pasada que orar continuamente no quiere decir que tú estás 24/7 hincado orando, no. Orar continuamente es algo que tú no paras. Si tú estás orando por la situación de tu país y pediste algo y no se ha manifestado, no quiere decir que tú vas a dejar de orar por tu país. Tú no vas a continuar repitiendo la misma petición, vas a darle gracias al Señor. Gracias, Señor, porque Él dice. Y vamos a ir aquí a ver lo que dice la palabra del Señor en el libro de de Timoteo, primera de Timoteo. Vayan a primera de Timoteo, por favor. Y les digo al tiro, el capítulo 2, el versículo 1. Y voy a pedir que lea Tere, por favor. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Acciones de gracias por todos los hombres. Entonces Dios quiere, a Dios le importa, después va a empezar a decir lo que están en eminencia y por qué. Pero aquí lo que está diciendo a Dios que des gracias. Dale gracias a Dios. Porque tú ya hiciste peticiones, pero no quiere decir que tú vas a dejar de orar por todos los hombres. ¿Por qué quiere Dios que tú ores por todos los hombres? Porque Él quiere que todos los hombres sean salvos, dice en el libro de Timoteo, en ese mismo capítulo. Y yo no voy a estar leyendo todas las escrituras de ahí porque eso no es el mensaje, pero aquí también en este mismo primera de Timoteo 2, dice en el versículo 3, y lo puede leer la Mirtita. Amén. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador,
¿Y qué es lo que es bueno y agradable delante de Él, Michelle? El 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces tú das gracias a Dios porque la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos Amén. y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces cuando tú estás orando hay un propósito y ese propósito es el corazón de Dios. Tú puedes orar por los perdidos, tú puedes orar por los que están primero en eminencia y primero por los que están en eminencia, por tu gobierno. Todos los días le das gracias al Señor y pides por los que están en el gobierno. Pides que en ese día el presidente y todos los que tienen que tomar decisiones por tu nación o por las naciones de América, por la nación que está pasando problemas en ese momento, que te lleva el Espíritu Santo a orar. Tú pides al Señor lo que el Espíritu Santo te guía a orar. Tu corazón unido en comunión con el Espíritu Santo vas a ver cuando tú estás no como conversando con el Espíritu Santo cuando tú quieres algo nada más, porque de eso no se trata la comunión. ¿Qué te parecería a ti que las personas que te dicen a ti que te aman vinieran a ti solamente para pedirte cosas? ¿Qué te parecería? ¿Qué clase de personas son esas? Que solo vienen a ti por lo que tú les puedes dar a ellos, que vienen solamente a pedirte algo y contigo no tienen ninguna relación de ninguna especie. Tú no tienes idea porque no conversas con la persona ni nada. ¿Qué clase de persona, de amistad, de comunión puede haber en eso? Ninguna. Dios es un ser y Él te creó a su imagen y semejanza. Él quiere tener comunión contigo. Es la razón por la que te creó, la razón por la que envió el Espíritu Santo, la razón por la que dice, y podemos ir ahora a 2 de Corintios, por favor, al capítulo último de 2 de Corintios, que es el capítulo 13, y vamos a leer el versículo 14, y le toca a Marcos, por favor. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Entonces, compartir con alguien es tener comunión. Es como cuando tú te sientas a la mesa. ¿Por qué generalmente nosotros, con nuestros amigos, cuando queremos tener comunión, nos sentamos con una taza de café, a tomarnos un cafecito o un tecito y a comer algo rico, o nos juntamos a almorzar? Porque de esa manera uno está compartiendo con la otra persona algo que trae vida y algo que te ayuda a ti a tener comunicación. El Espíritu Santo dice, la comunión del Espíritu Santo. La comunión del Espíritu Santo tiene que ser una coinonía, un compañerismo. Él es tu compañero. Él quiere saber cómo están las cosas contigo. Cuando tú hablas con el Espíritu Santo, tú le puedes pedir al Espíritu Santo ayuda en situaciones, reconocer que está para ayudarte, reconocer que está para consolarte, reconocer que está para aconsejarte, para fortalecerte, y que Él está enviado en este momento para que tú no te desanimes. Como dijo Jesús, orad sin desmayar, siempre. ¿Por qué puede pedírtelo? Porque Él sabe muy bien de que no te dejó solo. En ese tiempo estaba Él con sus discípulos y Él les enseñó a orar. Él les enseñaba a orar. Él pedía por ellos, Él los ayudaba, pero estaba mostrándole a ellos lo que vendría después. Orad, ahora estaba Él, pero vendría el mismo que estaba en Él, estaría en ellos y estaría con ellos y sobre ellos. Imagínate, estamos rodeados del favor de Dios. El favor de Dios con la persona del Espíritu Santo, las promesas que tiene Dios, que tú puedes con ellas decirle al Señor, tú dices, y yo digo en la tierra,
lo que está establecido allá, aquí lo establezco. Digo, sí, Señor, amén, Señor. Tú dijiste, Señor, yo lo creo, Señor, lo establezco en mi vida. Eso es cuando tú tomas la palabra, la apropias para ti y la declaras, la dices, la confiesas. Yo no lo hago para que tú ores conmigo y me repitas a mí. Les estoy tratando de enseñar y orar en las noches para que ustedes no tengan pesadillas, para que ustedes duerman bien. Les doy escritura y les digo, órenla. Anoche me quedé hasta las tantas trabajando y mandé una foto de la noche para que se acordaran de orar. No dejen de orar. La parte que yo puedo hacer por ustedes es darle un poquito. Pero ahora llegó el tiempo en que ustedes o son hacedores o son olvidadores. Yo no puedo estar todos los días. Ustedes tienen que hacer lo que ya se les enseñó. ¿Por qué? Porque yo no puedo orar por ti. ¿Te acuerdas lo que decía el libro de Santiago? Vamos allá. Vamos a Santiago 5. Y aquí vamos a ver, dice el versículo 13. Amén. El 13, léelo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanza. Está diciendo el Señor, como lo vimos la semana pasada, ¿está alguno afligido? Llame de inmediato al pastor o llame a la amiga, les dije la semana pasada, que ore por ti. No, hay oraciones que nadie más va a hacer por ti que tú. Haga oración. Y la oración que tú puedes hacer es una oración pidiéndole al Señor lo que tú necesitas, pero no solamente eso. Puedes empezar a darle gracias, alabarlo, ser guiado por el Espíritu, tomar confesiones de fe que tú tienes de su palabra y declararlas diciendo, Señor, tú dijiste esto, yo estoy firme porque tu palabra dice que yo puedo fortalecerme en ti y en el poder de tu fuerza. Y empieza a declarar su palabra y a animarte tú, porque si tú no lo haces, estás esperando siempre que otro lo haga, no estás obedeciendo al que sabe, al que es tu hacedor. Estás afligido, haz oración. Estaba contando el pastor Keith Moore de algo que contó Kenneth Hagin en una situación que le tocó vivir a él, y había llegado una persona, muchas veces la gente dice, pastor, ¿puede orar por mí? Claro, y uno dice, pero ¿en qué quieres que me ponga de acuerdo? Siempre pregunta cuando alguien te dice que ores por él o por ella. No digas sí ya, porque tú no sabes la necesidad de la persona. Tú oras en general por la iglesia, oras en general cosas, pero si alguien te pide oración específica, el pastor contaba que Kenneth Hagin contó que esta persona le dijo, pastor, ¿puede orar por mí? Y él le dijo, dime, ¿por qué quieres que ore? Y la persona lo miró y dijo, no sabía qué tenía que decir. Primero que nada, por la parte que tú quieres que yo ore es algo que tú sabes y yo no conozco. Entonces, si tú quieres que yo ore por algo, dime a mí por qué quieres que ore contigo y yo voy a ver si puedo hacer una oración de acuerdo o lo que puedo hacer para ayudar. Y la persona le dijo, es que yo quiero casarme con una mujer que está con otra persona. Entonces él le dijo, primero, eso es contrario a la palabra de Dios, yo no puedo orar por eso. Y le dijo, las cosas con Dios son de acuerdo a su voluntad, su palabra, y eso no es su voluntad. Así que yo no puedo orar. Y el pastor le contaba, el pastor Keith Moore, que Kenneth Hagin había dicho, yo aprendí siempre a preguntar, ¿por qué quieres que ore? Y es importante cuando tú eres un ministro y tienes que orar por otras personas. Siempre hay que saber por qué ponerse de acuerdo. Y lo otro, que es un consejo que me viene al corazón, que es una cosa importante, cuando sale la oración de acuerdo en Mateo, 18, sí. En Mateo 18, 16, me parece que está. Y vamos a ir para allá. Y le tocaría leer a la Tere.
Espérate, no es ese, no. Aquí el 19, aquí, Así es. 18, 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Lo vamos a leer despacito, para que usted no se olvide. Como me dijo una vez mi pastor, nos dijo a toda la iglesia, váyanse a su casa y paren a leer esto que es voluntad del Señor. Y lo hice. Y me di cuenta al decir aquí, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra, estamos aquí por algo, en la tierra, acerca de cualquiera cosa que pidieren. Entonces, cuando alguien te dice, ¿te puedes poner de acuerdo conmigo? Y tú dices, sí, me pongo de acuerdo. Voy a creer contigo. Eso está mal. Tú tienes que saber qué es lo que van a pedir. Porque yo no me puedo poner de acuerdo con alguien que está pensando o queriendo algo que es contrario a la palabra. Yo a esa persona no la voy a ayudar y no va a responder Dios. El acuerdo tiene que ser en lo que la persona quiere pedir. Por ejemplo, si yo te digo, puedes ponerte de acuerdo conmigo de que este domingo puedan venir más hermanos a la iglesia que levanten el aforo de Viña de Reñaca. Tú sabes específicamente que eso se puede pedir y cómo pedirlo. Y te puedes poner de acuerdo, puedes poner tu fe en eso. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que la situación con la pandemia en Reñaca, en Viña, donde tenemos hermanos, tenga una salida para que ellos puedan congregarse. Pedimos por el gobierno, Padre del cielo, pedimos en el nombre de Jesús por las personas que están en este momento tomando decisiones para poner estos aforos, Señor, sean guiados por tu Espíritu, que tu Espíritu esté sobre ellos, Señor, y pedimos, Señor, que el consejo tuyo venga para la tierra en esta situación. Y estamos de acuerdo en el nombre de Jesús. Amén. Porque ahí lo pedimos, ahí está el acuerdo. ¿Y qué hace el Padre? Responde, ¿entiende? ¿Se acuerdan cuando Pedro estaba en la cárcel? Los hermanos se pusieron de acuerdo que él fuera libre. Se pusieron de acuerdo ahí con algo que es voluntad de Dios. Pero tú no puedes decir cuando alguien te dice, ¿te puedes poner de acuerdo? Ya, bueno, ya me pongo de acuerdo, creo contigo. No. ¿Por qué vamos a pedir? Porque es importante esa parte. Es importante leer las Escrituras en su contexto y siempre saber como buen obrero lo que dice la palabra del Señor. Porque un obrero de Dios siempre tiene que tener clara lo que dice la voluntad de Dios, que es su palabra. Entonces, ¿cómo orar? Dice la palabra del Señor en el capítulo 6 de Efesios, el versículo 18. Vayan allá, Efesios 6, 18. Aquí vamos a ver cómo orar. Estamos viendo por qué orar, pero aquí vamos a ver un cómo orar antes de continuar. Y le toca leer a Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando, aquí otra vez está, en todo tiempo. Tiempos buenos, tiempos malos, tiempos de peligros, tiempos de situaciones difíciles, tiempo en que todo está bien, en cualquier tiempo. Tiempo de necesidad, tiempo de calor, tiempo de frío, lo que sea. En todo tiempo, orar. ¿Qué es lo que dice? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. La súplica es una petición de todo el corazón por algo, una petición con todo tu corazón, con fe es lo que tú estás pidiendo porque sabes que es la voluntad del Padre. Y dice aquí, orando de esta manera en el Espíritu y velando en ello
con perseverancia y súplica, perseverando. Ahí te dice que persevere orando en el Espíritu. Orar en el Espíritu, orar en lengua. Cuando tú oras en lengua, estás orando en el Espíritu. Esta mañana oramos con pastoras en el Espíritu. Y cada una de nosotros, mientras orábamos en el Espíritu, íbamos recibiendo algo por los santos, por las iglesias, por lo que estábamos orando en este momento, lo que estamos viviendo, la iglesia en la tierra. Y fue glorioso, fue maravilloso, porque lo que el Señor está hablándonos es que el temor no puede estar en nosotros, que nosotros no podemos estar en este momento como iglesia escuchando las malas noticias y estando almáticos total por lo que está pasando. No, tenemos que orar unos por otros en el Espíritu, con toda oración y súplica. ¿De qué cosas tenemos que orar en el Espíritu? Velando, viendo que el enemigo está usando temor. Toma autoridad sobre el temor, declara sobre tus hermanos la voluntad de Dios, declara que la voluntad de Dios es que el espíritu de temor no esté en ellos, porque es el espíritu de poder, amor, dominio propio, el que debe estar en los hijos de Dios en este momento, declarando, pidiendo la voluntad de Dios, para que ese hermano que está confundido salga de esa situación, orando en el nombre de Jesús, clamando la sangre de Jesús, que no se olviden del pacto, atando los espíritus de confusión, atando los espíritus de engaño, los espíritus de mentira, las doctrinas de demonios, todo lo que está pasando. Tú tienes autoridad si eres una persona que se cede con el corazón a orar con toda oración y súplica en el Espíritu por todos los santos. Es importante orar. ¿Qué cosa? Que los santos se acuerden de que tienen poder para hablar. ¿Qué poder tienes tú? ¿Qué te hizo a ti con la imagen y semejanza de Dios? El que tú puedes escoger qué palabras orar, qué palabras decir, qué cosas hablar. Tú puedes hablar y soltar palabras y atar y desatar, porque esa autoridad te la dio el Señor a ti como iglesia. Lo que tú debes parar y lo que tú debes soltar a la tierra, con palabras de fe, con palabras de vida. Háblale vida a la muerte, habla restauración a la destrucción, habla restitución a lo que se está robando. Toma la palabra de Dios y busca orar la vida abundante sobre los demás. Esa es la voluntad del Señor para ti como iglesia. Acuérdate que hay ángeles esperando. Amén. En este momento estábamos escuchando ayer en el auto a Tere a un pastor, Crefo Dollar se llama él, que estaba hablando de la presencia de ángeles en este momento en la tierra. Y él dijo, hay tantos ángeles. Y yo sabía eso. Me confirmaba a mí. ¿Por qué, hermano, es tan importante entender esto? Porque tú no puedes vivir solamente lo natural. Tú tienes una vida del Espíritu. Eres nacido de nuevo. Tu espíritu está avivado para Dios. No quiere decir que tú no vas a andar natural, pero tú tienes que entender que la parte espiritual en este momento es la más importante. Lo que está el enemigo haciendo para traer temor es que está agrandando todo lo natural. Este bicho de la pandemia, cómo lo pone como ya la cosa más horrible, asustando, diciendo que esto termina, después traen otro. Un momentito, yo tengo un Dios que es más grande. Yo no vivo en eso, yo no vivo aquí ni en lo que siento, ni me ando escondiendo y soltando mi fe. No, yo no suelto mi fe, porque sé que el que prometió lo hará. Sus promesas para mí son sí y amén. Él empezó la buena obra con su iglesia. Mi Dios, el tuyo también, no miente. Nuestro Dios no cambia. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que no te olvides que tu parte es importante. Porque ¿qué hace la iglesia? Efesios 3:10.
en este tiempo? ¿Qué te toca hacer? Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La voluntad de Dios es que la Iglesia dé a conocer a los principados y potestades la multiforme sabiduría de Dios. ¿Cuál es la multiforme sabiduría de Dios? Su palabra. Cuando tú declaras lo que dice Dios, la sabiduría de Dios es tan poderosa y grande, multiforme. Tú no puedes entender sus pensamientos, ya lo hemos visto eso, son tanto más altos que los tuyos. Su sabiduría es tan grande, Él sabe muy bien lo que estamos viviendo hoy. Y Dios no está asustado y te ha dado a ti el espíritu de poder, no de susto, de amor, no de temor, y dominio propio, no de descontrol. Toma tu espíritu y fortalécelo en el Señor. Fortalécelo con la palabra y orando en el espíritu. Y únete, anda en comunión. Evita la contienda en tu casa o donde vayas. Evita el hablar mal. Evita el poner el ambiente de una manera que la gente, cuando entre, se dé cuenta, aquí no hay paz. Cuídate de no alterar lo que ha hecho el Señor con tu vida por esto que está aquí afuera. El mundo está cargado de temor, pero tú eres lleno del poder por el amor del Señor. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que tú sepas. Dejemos de enfocarnos en lo que está pasando, en lo natural. Eso crea temor en tu vida. ¿Qué es lo que tienes tú que hacer? ¿Tú qué tienes que decir y hacer hoy? Como lo dijo el Señor. ¿Qué quiere el Señor que tú hagas? Ores y no desmayes. Que si estás afligido, hagas oración. Hermano, la sabiduría de Dios es grande. Él sabe el fin. Él te conoce. Él sabe que tú estás con tu limitación muchas veces, de espacio, de lo que sea. Pero Él es por ti. Y si Dios es por ti, ¿quién contra ti? ¿Quién puede ir en contra de un hijo de Dios? Que Dios lo ama tanto, que se entregó a Él por ti. ¿Tú crees que Él ha cambiado por la pandemia? ¿Tú crees que Él ha cambiado por lo que está pasando en el clima? ¿Tú crees que Dios te deja el ejemplo de Elías que oró y cambió el clima como un cuento bonito? La iglesia no puede soltar su fe. Tenemos que vencer lo que estamos pasando en este momento con esta oración que nos da el Señor en su palabra. ¿Por qué Dios quiere que nosotros oremos sin cesar? ¿Por qué Él dice que oremos con toda oración y súplica en el Espíritu? Porque Él puede entrar y actuar y dar un suplir a la tierra que no lo puede hacer si tú no entregas tu suplir. En Filipenses 1:19, Filipenses 1:19. ¿Y quién le toca leer? Porque sé por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Fíjense lo que dice ahí. Pablo está diciéndole a la iglesia, por vuestra oración. Pablo en ese momento necesitaba la oración de ellos porque estaba prisionero. Por la oración tuya y la suministración del Espíritu. Esa palabra suministración en inglés es el suplir. Tú tienes un suplir del Espíritu en ti. Y cuando tú te vienes a la iglesia,
tú portas contigo un suplir del Espíritu Santo que el otro no tiene y que el otro junto a ti quiere llevar a cabo para unidos como cuerpo, no estar en tirones unos con otros, no estar unidos como nunca, hermanos, ahora. Más que nunca tiene que haber esa unidad de amor, de coinonía entre nosotros. Evita todo lo que trae división. Únete tú a los demás porque tú tienes un suplir del Espíritu Santo. La Biblia amplificada lo dice así. Lo que importa aquí, dice el Señor así en el versículo 19. Pablo dice así en el versículo 19, porque yo sé bien, estoy bien asegurado y de hecho conozco que a través de vuestra oración y del abundante suplir del Espíritu de Jesucristo, el Mesías, esto se transforme para mi preservación, o sea, cambiado, dado vuelta para mi preservación, por la salud espiritual, el bienestar de mi propia alma. Eso hace tu oración cuando tú oras por un siervo de Dios o cuando oras por la iglesia. Pones tu suplir para la preservación del alma, para el bienestar del alma, de la parte espiritual del ser humano, la salud y bienestar de su propia alma. ¿A ti te importa la salud y bienestar espiritual de tu hermano? ¿O solamente te importa la tuya? Si somos un cuerpo, hemos sido cambiados. ¿Cómo sabemos que nacimos de nuevo? Porque amamos a nuestros hermanos. Y si mi hermano tiene un problema, yo voy a orar por el bienestar de su alma y hacia la obra salvadora, que prevalezca la obra salvadora del Evangelio, que es el poder de Dios. Qué grande es esa escritura para ponerla en práctica. Entonces, nosotros, ¿por qué oramos? Porque ponemos un suplir del Espíritu por otros. Para terminar hoy día, nosotros podemos ver que hay 3 razones por las que debemos orar. Primero, porque Él nos dijo que oráramos. Él dijo que no desmayáramos, pero que oráramos en todo tiempo, que oráramos sin cesar. Segundo, porque en vez de preocuparte y de afanarte y de estresarte, Filipenses 4:6 dice, en toda situación hagas tu petición en oración, porque es mejor orar que preocuparse. ¿Por qué orar? Cuando oras bien, le permites a Dios que Él pueda derramar del suplir de su espíritu y de sus provisiones que tiene hoy para cambiar las cosas que están mal en la tierra. Esto es lo que vamos a entregar hoy. En la próxima continuaremos hablando porque el Señor está llamando a su iglesia a orar sin cesar, a orar y a entender el privilegio grande que tienes tú. Fíjate, yo la otra vez no pude entregar bien una palabra y hoy día me trae el corazón para ir despidiéndome de ustedes y la voy a leer de la Biblia amplificada. Está en Romanos 8 y la voy a leer acá en el versículo 20, voy a leer del 25 al 28. Dice el 25, pero si esperamos lo que todavía no vemos, lo esperamos con paciencia y con postura. Porque aquí vamos a esperar lo que vemos, ¿no es cierto? Lo que vemos ya está, pero esperamos lo que no vemos con paciencia y bien puestito en nuestros lugares como hijos de Dios. Y luego dice, así también el Espíritu Santo viene en el 26, estoy leyendo la Biblia amplificada, viene a ayudarnos y a sostenernos o levantarnos en nuestra debilidad, porque no sabemos qué oración ofrecer, no cómo, ni tampoco cómo ofrecerla dignamente como se debe hacer.
pero el Espíritu mismo viene a suplir, a suplicar, viene a encontrarse con nosotros, a suplicar y a rogar a favor nuestro con gemidos indecibles, muy profundos, que son difíciles de articular. Y dice el versículo 27, y aquel que escudriña los corazones de los hombres, conoce cuál es la mente del Espíritu Santo, cuál es la intención de él, porque el Espíritu intercede y ruega delante de Dios a favor de todos los santos, de acuerdo a y en armonía con la voluntad de Dios. Y el versículo 28, estamos asegurados y sabemos que siendo Dios un compañero en nuestra labor, fíjate lo que hace cuando tú oras en el Espíritu Santo. Dios se pone contigo, con el Espíritu Santo, tu compañero, a trabajar juntos, a colaborar, a laborar juntos. Mientras tú estás orando, Dios está actuando. ¿Te imaginas la maravilla eso? Tú agarrado con tu Dios, con todo tu corazón, pidiendo junto con Él, colaborando con Él. Y dice, como compañero en esta labor, ¿qué labor? La labor de orar en el Espíritu. Todas las cosas empiezan juntamente a ajustarse en un plan para estar bien ordenadas dentro de Él, para el bien de aquellos que aman a Dios y son llamados de acuerdo a su diseño y propósito. Los hermanos dicen muchas veces, todas las cosas ayudan a bien. No es así. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que conocen, porque tienen una relación con el Espíritu Santo. Amén. Y conocen el corazón de su Dios. Cuando tú oras en el Espíritu, con esa comunión, todas las cosas son para el bien. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.